Bueno, buenos días a todos. Disculpad el pequeño retraso, aunque no sé si llevamos mucho. No, más o menos vamos bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber asistido a la convocatoria que os hacemos todos los años, y este también, a esta jornada de debate sobre temas de derecho sanitario y bioética. Y, en primer lugar, darle la bienvenida muy especial a nuestros alumnos de esta 15ª edición, que es la primera vez que nos vamos a ver con algunos de ellos. Otros ya han venido en alguna ocasión, pero con la mayoría será la primera vez que tengamos ocasión ahora pues, de hablar, de charlar un rato, de vernos en directo y no solamente por los mails. Y muchas gracias también al resto de los amigos del máster, la mayoría de los cuales pues estáis muy vinculados a él porque lo habéis cursado en ediciones anteriores y formáis parte de él. La verdad es que nosotros sabéis de sobra que cuando hacemos esta jornada lo hacemos pensando no solamente en los alumnos de la edición presente, sino que lo hacemos pensando también en todos los que habéis ido pasando por aquí ya. Qué tema les podrá interesar, sobre qué aspecto les podría parecer más interesante el debate. Os tenemos siempre presentes, vamos. Así que, como sabemos también el esfuerzo que muchos hacéis por dejar un rato vuestros trabajos y algunos incluso por viajar desde otras ciudades, pues no solo bienvenidas, sino que muchas gracias por ese esfuerzo. No quiero demorarme más porque, como me parece que los dos temas que hemos escogido este año pueden dar lugar a un cierto debate, a una cierta polémica, pues no es bueno hurtarle el tiempo a ese posible debate. Os dejo con la primera mesa, la bienvenida, naturalmente. No la hago simplemente en nombre mío, sino que la hago en nombre de las dos personas que probablemente hayáis conocido porque he sido yo la que he llegado tarde. Mis dos queridísimas compañeras de la organización, Josefa Cantero, y profesora de Derecho Administrativo, y la profesora Carmen González Carrasco, profesora de Derecho Civil. Sin ellas el máster no funcionaría. La verdad es que nos coordinamos bastante bien y, les tengo que dar todos los años las gracias por hacer tan fácil que las ediciones rueden y lleguen a buen término. Y no sé si habéis conocido también, que no la veo por aquí, a Otilia Sarriá, la persona que nos auxilia en todas las tareas burocráticas, que son muchísimas, y a ella siempre les tenemos que dar las tres unas gracias muy especiales porque es el puntal del máster, la persona que de verdad hace que cualquier pequeño problema, que a veces son muchos, de tipo burocrático, se resuelva enseguida. Bueno, bienvenidos otra vez, gracias, y comenzamos con esta primera mesa. Hola, buenos días. Vamos a empezar con la primera mesa temática que teníamos prevista para hoy y lo vamos a hacer con un tema sumamente importante para nosotros, que es el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, la titularidad del derecho. Y no solo es un tema importantísimo, sino que además es un tema plenamente de actualidad en atención a los cambios legislativos que se han ido produciendo en estos últimos meses. Es más, conocíamos la semana pasada que el Ministerio ha dado a conocer a las comunidades autónomas unas polémicas recomendaciones para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la protección de la salud, especialmente en lo que respecta al colectivo de los inmigrantes irregulares. Con la elección de este tema, desde el máster queremos rendir nuestro pequeño homenaje al aniversario de la Constitución. Se cumplen en estos días justamente 40 años
desde que se proclamara el derecho constitucional a la protección de la salud. Un derecho de carácter social que, como diría el profesor Peces Barba, es un derecho costoso que expresa pues, iniciativas de bienes y recursos, pero que están relacionados siempre y en todo caso con las ideas de igualdad, solidaridad, justicia social. Y esta perspectiva de la titularidad de los derechos en relación con la solidaridad y la justicia social es lo que se ha perdido en los últimos años como consecuencia, sobre todo, de la crisis económica. A raíz de la formulación del artículo 43 de la Constitución, del derecho constitucional a la protección de la salud, nos hemos encontrado con un importante problema relativo a la naturaleza jurídica de este derecho, porque es un derecho engañoso. Tiene apariencia y forma de derecho, pero alma, espíritu y naturaleza jurídica de un mero principio rector. Y se preguntarán posiblemente ustedes qué consecuencias jurídicas tiene esto. A nosotros, ¿qué más nos da? Que sea un derecho social, un derecho fundamental, un principio rector. ¿Qué consecuencias prácticas tiene? Pues importantísimas. Porque nuestro Tribunal Constitucional ya ha dicho que, por su ubicación en el título tercero de la Constitución, es un derecho de carácter reversible, que depende de la situación económica del país y que depende de lo que diga el legislador en cada momento. No tiene un contenido mínimo que vincule al legislador estatal. Y como falta este contenido mínimo, el legislador en cada momento dice quién es el titular de este derecho con absoluta libertad y en qué consiste este derecho, cuáles son las prestaciones a las que se tiene derecho por el reconocimiento y la obtención de la tarjeta sanitaria. Esta libertad del legislador, si se me permite la expresión, pues justifica plenamente lo que yo denominaría bandazos políticos en cuanto a la titularidad de los derechos. Durante más de 30 años, con la Ley General de la Sanidad, hemos considerado que la salud era un derecho que tenía que ser universal, un derecho humano que tenía que tener cualquier persona por el mero hecho de existir y de residir en el Estado español. Además, hemos actuado conforme a lo que se espera los derechos sociales. Como requieren mucha inversión de dinero, si no es posible reconocerlo a todos porque hay limitaciones económicas, al menos hay que reconocerlo a aquellas personas que no tengan recursos. Y hemos ido siguiendo un camino lógico y progresivo, que es perfectamente coherente con lo que son los derechos sociales, con la idea de justicia social e igualdad. Hemos reconocido a las personas sin recursos, a los inmigrantes irregulares y a distintos colectivos. Y cuando estábamos a punto de culminar este proceso, se ha producido un punto de inflexión, con el famoso Real Decreto Ley el 16/2012. Con motivo de la crisis económica, se estableció un complejísimo régimen jurídico que tuvo como consecuencia la exclusión de un colectivo fundamental, que es el de los inmigrantes irregulares. Se retiraron cerca de 800.000 tarjetas sanitarias, con lo cual 800.000 personas, al menos, quedaron sin atención sanitaria. Y esto está documentado, que ha producido situaciones de desatención, incluso muertes que han salido alguna vez en los periódicos. Como hay libertad del legislador, ahora hemos intentado revertir la situación, volver a la situación de universalidad de la asistencia sanitaria a través de un nuevo Real Decreto Ley, pero, como nos hablará ahora Vicente, tiene muchísimas sombras. Tiene algunas luces porque intenta volver a la universalidad y reconocer el derecho a los inmigrantes irregulares, pero también tiene importantes lagunas y puntos oscuros que ahora pues, trataremos de clarificar. Para hablar de todo este recorrido, hemos querido tratar la parte jurídica, de la que se va a encargar nuestro compañero Vicente Lomas,
que es profesor y ponente en nuestro máster y que es a ver si lo digo bien, el jefe del Servicio de Coordinación Jurídica del SESCAN. Y para tratar la parte más visible, humana, de atención sanitaria, de salud pública, hemos invitado a Marciano Sánchez Baile, que es doctor en Medicina y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Les voy a dar la palabra a ellos, no sin antes agradecerles muy sinceramente el detalle que han tenido de dedicar la mañana del viernes a nuestro máster y de venir aquí para ilustrarnos sobre este tema tan complejo. Bueno, Vicente. Bueno, muchas gracias, Josefa, por tu amable invitación y por tu presentación. Bueno, antes de nada, la verdad es que quería advertir que si alguno de los presentes ha venido esta mañana a este salón de actos con el ánimo de salir de aquí con las respuestas a todo lo que es el laberinto del régimen de aseguramiento sanitario, pues lo voy a defraudar. Voy a decir, esto es un pufo, porque este hombre no me está dando ninguna respuesta. Y es que ciertamente estamos en un momento un tanto delicado para todas las administraciones sanitarias, en plural. Navegamos en aguas un tanto procelosas, estamos deseando que haya un desarrollo reglamentario o al menos algunas instrucciones por parte del Ministerio. Y en este sentido, pues estamos en una situación, insisto, de tránsito, ¿no? Entonces, bueno, pues podremos intentar entre todos analizar el Real Decreto Ley y generar debate, que yo creo que en una universidad es lo que verdaderamente es el aspecto más enriquecedor, ¿no? Para que aprendamos todos. Bueno, yo antes de nada sí que me gustaría dar algunas pinceladas, una visión panorámica, en primer término, sobre las características de este Real Decreto Ley. Yo, en primer lugar, el Real Decreto Ley, como todos conocéis, habla de la universalización de la asistencia sanitaria. Bueno, pues yo cuestiono esa vocación universalista. Luego lo veremos más adelante, pero difícilmente se puede hablar de universalización cuando hacemos referencia a la prestación farmacéutica y resucitamos conceptos que fueron introducidos por el anterior gobierno. Bueno, más que resucitar, conservamos conceptos tales como asegurado beneficiario, que tiene una clara connotación de seguridad social y nada que ver con lo que serían los modelos universalistas o eberigianos. En segundo lugar, ¿qué criticaría yo de esta norma? Pues la tremenda fragmentación en la que incurre a la hora de establecer el régimen jurídico del aseguramiento sanitario. Lo vamos a ver a continuación, pero tú echas un vistazo a la norma y tenemos como tres bloques. Una parte, lo que yo denominaría el régimen general de asistencia sanitaria del artículo 3, pero luego tendríamos otro específico para los extranjeros ilegales, artículo 3 ter, y luego la disposición adicional única con la prestación farmacéutica. A todo ello tenemos que añadirle las singularidades que presenta el aseguramiento, pues para una serie de colectivos tales como los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos, las personas con discapacidad y el Real Decreto 383-84, españoles residentes en el exterior, mutualistas de Muface y otros colectivos que, por ejemplo, en el momento actual están planteando conflicto no desde el punto de vista del reconocimiento del derecho, pero sí desde el punto de vista de la determinación de la Administración que tiene que pagar el coste de la asistencia sanitaria. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la asistencia sanitaria a la población reclusa, cuando tienen nacionalidad española, ¿quién paga la factura? Y a todo esto, superpuesto, la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. La sombra del sistema de seguridad social se proyecta y es muy alargada sobre el Sistema Nacional de Salud. ¿Ha conseguido este Real Decreto Ley la emancipación definitiva del Sistema Nacional de Salud respecto del sistema de seguridad social? ¿Ha roto amarras respecto de ese tronco común de seguridad social? ¿Vosotros qué creéis? Evidentemente, yo creo que sigue siendo una quimera. El Sistema Nacional de Salud no ha alcanzado mayoría de edad. El propio articulado del Real Decreto Ley está trufado de referencias constantes a la seguridad social y el propio texto refundido de seguridad social nos recuerda una vez más, por si alguien se despista, que la asistencia sanitaria forma parte de la acción protectora de la seguridad social, que es una prestación de naturaleza no contributiva, salvo en el supuesto que vaya a derivar de contingencias profesionales. Luego, por tanto, ese aspecto tenemos que tenerlo también bien en cuenta. Y luego, tres cuestiones o tres aspectos que también me gustaría destacar así a bote pronto y que me han llamado la atención.
¿Dice algo el Real Decreto Ley en relación con dos requisitos que han sido una auténtica constante en las disposiciones normativas de nuestro ordenamiento jurídico que han regulado el aseguramiento sanitario, como son el requisito de ausencia de recursos económicos y el requisito de empadronamiento? La respuesta es no. ¿Dice algo nuestro Real Decreto Ley sobre la asistencia sanitaria a personas en situaciones especiales? Refresco la memoria, con situaciones especiales me estoy refiriendo a asistencia sanitaria en situaciones de urgencia, por enfermedad grave o accidente, asistencia sanitaria a menores y asistencia sanitaria a mujeres embarazadas. Pues bien, dicho esto, yo creo que ya es hora de empezar un poco a desentrañar o a ver las tripas de este Real Decreto Ley, ¿no? En primer lugar, me voy a centrar en lo que yo he denominado ese régimen general de asistencia sanitaria, que es el que se encuentra recogido en el artículo 3 del Real Decreto Ley, en la modificación que hace del artículo 3 de la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Cogemos el artículo 3 y la verdad es que empieza bien. En el primer apartado dices, bueno, pues parece que empieza bien. Son titulares del derecho a la protección de la salud, más o menos, todas las personas, es decir, el concepto es persona, destierra por completo cualquier concepto de trabajador, asegurado, que residan en España, cualquiera que sea su nacionalidad, evidentemente, más en sintonía con la rúbrica del 7/2018, imposible. Es verdad que luego, a continuación, en el siguiente párrafo de ese mismo apartado, ya dice que, bueno, que en el caso de que se trate de personas que tengan derecho a la asistencia sanitaria en el marco de los reglamentos comunitarios de seguridad social o por convenios bilaterales, que, hombre, que habrá que estar a la forma, extensión y condiciones que establezcan dichos reglamentos. Pero el mazazo viene cuando pasamos al apartado segundo de este mismo artículo y vemos que todo eso es una falacia, es una quimera que se ha diluido como un azucarillo, porque vemos que la efectividad de ese derecho está condicionada a que la persona se encuentre en alguno de los siguientes supuestos y contempla 3 supuestos. El primero y el tercero tienen un común denominador y es que pivotan sobre el concepto de nacionalidad. El que se encuentra en medio no. Vamos a empezar con el primero. Y el primero, la verdad es que destila, universalismo puro. Para mi modo de ver, sería la encarnación perfecta de la esencia de un sistema universalista inspirado en los sistemas weberigianos, cuando dice que tienen derecho a la asistencia sanitaria todos los españoles que residan en España. Punto. No hay ningún requisito adicional. Ahora bien, ¿qué entendemos por residencia? Pues nuevamente ahí tenemos que echar mano del 7º de caballería de Papá Seguridad Social, que en su artículo 51.3 nos dice que a efectos del mantenimiento del derecho a las prestaciones sanitarias en las que se exija el requisito de residencia, el hecho de haber estado residiendo en el extranjero durante un periodo de tiempo que no supere los 90 días al año no va a afectar a la titularidad de ese derecho. En sentido contrario, hay que reflexionar. ¿Y qué sucederá si resulta que si te tiras más de 90 días a lo largo del año natural? Pues has perdido el derecho. Es decir, si te encuentras residiendo en otro país de la Unión Europea, no puedes invocar ninguna tarjeta sanitaria europea, no puedes exportar nada porque tú ya no tienes ninguna titularidad. Y me llama la atención porque ese artículo se introdujo con el gobierno anterior. Pues se mantiene. Además, otro aspecto que me llama la atención de este artículo, no dice nada de que tenga que existir, o mejor dicho, que no haya de existir un tercero obligado al pago. Y diréis, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no hay un tercero obligado al pago? Bueno, pues os pregunto yo a vosotros. Los que trabajéis en facturación me diréis, tengo aquí un compañero del Hospital de Albacete, y me diréis, bueno, pues es que es relativamente frecuente que un ciudadano que tiene derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita tenga además un seguro privado, con Adeslas o con quien sea. ¿Qué hacemos entonces? ¿Es que ya no facturaremos a la entidad privada en el supuesto de recibir asistencia sanitaria en un centro sanitario público? El Real Decreto Ley no exige, no ha introducido el requisito del tercero obligado al pago. Vamos al tercer supuesto. También hace referencia a la nacionalidad, pero en este caso a los extranjeros. A los extranjeros en situación legal, comunitarios o extracomunitarios, pero incorpora otro requisito más, aparte de la residencia, que no tengan la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de asistencia sanitaria por ninguna otra vía. Y diréis, bueno, ¿y qué me está contando a mí eso? Pues yo, que no soy ningún experto en extranjería, además
prácticamente no es una materia que no toco por motivos obvios, porque en donde puesto de trabajo no lo analizamos, pero si echas un vistazo a la normativa de extranjería, tanto a la propia de los extranjeros extracomunitarios, que tiene como referente normativo la Ley Orgánica 4/2000 y el Real Decreto 557/2011, como si echamos la vista a la normativa nacional que regula la situación de los extranjeros comunitarios en nuestro país, el Real Decreto 240/2007, podemos observar que la entrada y la permanencia en nuestro país por parte de ciudadanos extranjeros exige acreditar que tienes la asistencia sanitaria cubierta o bien por un seguro público o por un seguro privado de enfermedad. Dicho así, la pregunta es, ¿no estará esta exigencia bloqueando o desactivando la posible implementación efectiva del supuesto C, que es objeto ahora mismo objeto de comentario? Y sobre todo, porque luego lo veremos más adelante, es que este mismo requisito también se va a exigir respecto de los extranjeros en situación ilegal. Y ya pasamos al que se encuentra en medio, el apartado B. Aquí importa poco la nacionalidad o la residencia. Aquí lo que nos dice el 7/2018 es que tendrá derecho, ojo, no todos aquellos que no tengan derecho a la asistencia sanitaria por otra vía, de modo que el 7/2018 sea subsidiariamente el marco de referencia. No, lo que dice es que tendrán derecho a la asistencia sanitaria en el marco del 7/2018 los que ya la tengan por otro título jurídico. Y la pregunta es, ¿y cuál es ese otro título jurídico? Bueno, pues te vas a la exposición de motivos y podemos observar que ese otro título jurídico cita expresamente a modo de ejemplo los españoles que residan en el exterior o todos aquellos que se encuentren comprendidos dentro de la acción protectora nuevamente de la seguridad social, por ser trabajadores o por ser pensionistas. Dicho así, yo me pregunto, ¿y en qué supuesto se va a aplicar el apartado B cuando tenemos el apartado A, que es el que destila por los cuatro costados universalismo puro? Acordaos que es el de los españoles que residen. Luego, por tanto, si ese supuesto es el que se identifica con un modelo universalista puro y que es ambicioso y que prácticamente englobaría a la inmensa mayoría de la población española, ¿tiene sentido entonces el supuesto del apartado B? Que sería, por contraposición al del apartado A, la encarnación de la quinta esencia de lo que es los sistemas bismarckianos de seguridad social. ¿Lo veis o no lo veis? Pero es que además el apartado B añade otro requisito, y es que tengas derecho a la asistencia sanitaria por cualquier otro título jurídico y además que no haya tercero obligado al pago. Y eso también hay que analizarlo porque en el supuesto, por ejemplo, de un trabajador que ha sufrido un accidente, contingencia profesional y necesita asistencia sanitaria y es atendido en un centro sanitario público y el aseguramiento de la contingencia lo tiene con una mutua, evidentemente aquí habrá un tercero obligado al pago y a quien habrá que facturar será evidentemente a la mutua. A continuación seguimos con el artículo 3, con ese régimen general, o a modo de broche o de cierre de todo este sistema nos dice, bueno, y que no cunda el pánico, porque si alguien no tiene derecho a la asistencia sanitaria, no pasa nada, tenemos la solución. Y yo cuando veo la solución, pásmate, es el convenio especial que se introdujo con la reforma sanitaria del Real Decreto Ley 16 de 2012. Y la pregunta obligada es, iba a decir un taco, pero ¿quién narices firma ese convenio especial ahora? Con ese apartado A, donde dice que si eres español, pues vas a tener derecho a la asistencia sanitaria, y con un régimen jurídico específico para los irregulares, que en definitiva está llamado a superar la situación que se había generado tras la reforma sanitaria. Y por otra parte, un convenio especial que no es gratis. Entonces, bueno, me chirría que en una norma con una marcada vocación universalista herede la figura de ese convenio especial. Pero si mi perplejidad es importante cuando veo el convenio especial, ya estuve a punto casi de caerme de la silla cuando veo que se mantiene en una norma llamada a ser universalista el régimen privilegiado, mi mujer lo tiene, del mutualismo administrativo. Muface, Mujeju e IFA. Dices, arrea, voy a mi pueblo, adiós abuela, pues algo chirría. Es cierto que en esta nueva, el 7/2018 ha eliminado
el apartado 6 de este mismo artículo que introdujo la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Básicamente lo que venía a decir, lo comento, estableció una distinción entre mutualistas que habían optado por la sanidad pública y mutualistas que habían optado por la sanidad privada. Para los que habían optado por la sanidad privada, recibirían la asistencia sanitaria de manos de las entidades aseguradoras privadas concertadas. Y si recibiesen la asistencia sanitaria de la sanidad pública, se facturaba. Y en cambio, los que habían optado por la sanidad pública recibirían la asistencia sanitaria en la misma extensión y condiciones que cualquier otro ciudadano, con la única excepción de la prestación farmacéutica vía receta médica y dispensación por oficina de farmacia. Eso ha desaparecido. Y lo cito ahora porque este sigue siendo un tema colateral con el que me ha traído a esta mesa de debate, que es quién tiene que asumir el gasto, veo por aquí a Julián, que también de la gerencia de Albacete, en los casos en los que se está llevando a cabo dispensación ambulatoria de medicamentos por parte de los servicios de farmacia hospitalaria a mutualistas que han optado por la sanidad pública. ¿Esa prestación farmacéutica la asume Muface o la asume la sanidad pública? La respuesta no la tengo porque se ha admitido el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y algo nos tendrá que decir, pero para que veáis que esto realmente tiene miga. Bueno, pues hemos visto lo que sería el régimen general. Ahora tenemos otros dos regímenes más dentro del articulado del 7/2018. Empezamos con el de los extranjeros irregulares y vemos el primer apartado y también tiene buena pinta, debuta bien. Es decir, parece que hay sintonía entre la rúbrica del 7/2018 y que lo que nos cuentan. Y es que todos los extranjeros, no en situación irregular, es decir, no autorizados ni registrados, que estén en España, tienen derecho a la asistencia sanitaria en la misma extensión y condiciones que los españoles. Y luego vemos cómo a continuación estamos ante un espejismo, porque no es en la misma extensión y condiciones que los españoles, porque a continuación, más adelante, te dicen que ante la prestación farmacéutica copago del 40%, que a ver qué irregular va a tener pasta para pagar un 40%, vamos, me río yo en este caso de la vocación universalizadora. Pero es que luego además te dice, ojo, porque lo que he dicho antes, bueno, hay que tenerlo en cuenta que es necesario cumplir 3 requisitos, y no son alguno de ellos, sino acumulativos. Y empieza en primer lugar por uno de los requisitos que ya hemos visto antes en el artículo 3, cuando hablábamos de los extranjeros legales, ¿os acordáis? El no tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de asistencia sanitaria por ninguna otra vía. Y ya os he dicho antes que si echas un vistazo a la ley de extranjería, una de las condiciones que te exige para permanecer en nuestro país es que tienes que tener la asistencia sanitaria, es tu problema, la tendrás que tener cubierta por los recursos públicos, me da igual como sea, o si no la tienes, por un seguro obligatorio de enfermedad. Pues a mí esto me plantea dudas. Segundo lugar, es que tienes que aportar un certificado que acredite que no puedes exportar el derecho a la asistencia de tu país de origen. Este requisito genera muchos problemas, fundamentalmente con la población extracomunitaria. A ver cómo narices tú aquí acreditas el cumplimiento de ese requisito. Un tío que te viene de Senegal. Por tanto, puede ser una barrera para el acceso a la asistencia sanitaria. Y en tercer lugar, que no exista tercero obligado al pago. Supongamos que cumples con todos los requisitos, cumples con el checklist y te dan no la tarjeta sanitaria individual, porque el 7/2018 habla de un documento acreditativo de tu derecho a la asistencia sanitaria. Y dices, vale, ¿y quién se va a encargar de tramitar el procedimiento para la expedición de este certificado? ¿Que le va a corresponder a las comunidades autónomas? Pues ya está, a las comunidades autónomas. Yo aquí quiero hacer una reflexión. Desde que se aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, no hay comunidad autónoma que no haya regulado la cobertura sanitaria de este colectivo, a través de circulares, de instrucciones, de órdenes, incluso de leyes, la Ley Foral 8/2013 de Navarra o la 9/2017 de Cataluña. Cada uno como Dios le dio a entender. Coño, era el momento, perdonad la expresión, pero a lo mejor era el momento idóneo para intentar canalizar toda esta situación tan dispar y de fragmentación normativa hacia pues un posicionamiento que permita una respuesta más homogénea y unitaria por parte de los distintos servicios de salud. Pues no,
el legislador en este caso apuesta por echar más leña al fuego y dejar que cada comunidad autónoma, bueno, pues lo regule como sea, eso es una cuestión vuestra, vosotros veréis. Josefa ha hablado de unas recomendaciones, efectivamente. El Ministerio de Sanidad, yo creo que se empieza a dar cuenta de que esto se le va de las manos y tiene que intentar canalizar o reconducir esto de alguna forma, porque si no, esto puede ser verdaderamente una situación verdaderamente problemática. Nosotros, os recuerdo que en Castilla-La Mancha también aprobamos una orden que regulaba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, por la orden 9 de febrero de 2016. Claro, ahora el reto que tenemos es, ¿esa orden serviría para colmar la laguna que de forma deliberada ha creado el legislador de julio del 2018, que no ha querido regular este aspecto y lo ha encomendado a las distintas comunidades autónomas? ¿O tenemos que llevar a cabo un nuevo desarrollo que se ajuste a esas recomendaciones, que no son ni tan siquiera instrucciones del Ministerio, y a lo que dice el 7/2018? Si echamos un vistazo a la orden de 9 de febrero, esta regula la cobertura sanitaria para los extranjeros, comunitarios o extracomunitarios, que se encuentran en situación de irregulares en Castilla-La Mancha, por supuesto mayores de 18 años, y luego dice, 2 requisitos, que no tengan recursos económicos suficientes, pero ese requisito ya hemos visto que no se exige en el 7/2018, que estén empadronados. Ese requisito ya hemos visto que no se exige en el 7/2018, aunque curiosamente, como luego veremos a continuación, el Ministerio está recomendando a las comunidades autónomas que exijan el requisito del empadronamiento. Continúo con los requisitos de la orden de 9 de febrero de Castilla-La Mancha. Que no tengas derecho de acceso a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud al amparo ya sea de los reglamentos comunitarios de seguridad social o de un convenio bilateral. Y aquí os traslado la siguiente pregunta. ¿Ese requisito es el mismo al que alude el 7/2018 cuando exige a los inmigrantes que no tengan la obligación de acreditar la cobertura obligatoria de asistencia sanitaria por otra vía? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Además, la orden de 9 de febrero de 2016 en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en relación con el copago, es mucho más favorable al inmigrante que la legislación estatal. Los menores de 65 años van a pagar un 40%, pero los mayores baja un 10%. La vigencia de la orden, en este caso, es de 1 año. En las recomendaciones que están circulando por ahí del Ministerio, recomienda que tenga duración de 2 años. Y por lo que respecta a la posibilidad de que esa asistencia sanitaria que garantiza la tarjeta del inmigrante irregular en Castilla-La Mancha se pueda exportar fuera de territorio nacional, aquí hay plena coincidencia con el 7/2018. Pero la siguiente pregunta sería, ¿y qué sucede si el inmigrante irregular le da por viajar dentro del Sistema Nacional de Salud y lamentablemente se pone malo? ¿El 7/2018 me dice algo? Nada. La orden autonómica me dice algo, te dice que solamente vas a poder tener derecho a la asistencia sanitaria del SESCAM si efectivamente este te ha derivado a un centro, a un servicio de referencia ubicado en otra comunidad autónoma, o bien porque no tiene los recursos, las técnicas o los procedimientos necesarios para atender tu problema de salud. ¿De acuerdo? Prosigo con el análisis de este régimen jurídico de los extranjeros en situación irregular, porque además tiene una referencia que también resulta un tanto llamativa. Dice, para aquellos extranjeros que estén en estancia temporal se identifica con los 90 días, con los 3 primeros meses, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, a estos, si se ponen malos, le vamos a pedir un trámite que es preceptivo y además favorable, que tiene que consistir en un informe de un trabajador social. Pero no dice sobre qué se tiene que pronunciar el trabajador social. Y además tenemos la incógnita de a qué narices se está refiriendo el 7/2018. Parece claro que en tanto en cuanto toma como referente la Ley Orgánica 4/2000, está refiriéndose a los extracomunitarios. Entre otras cosas, porque la disposición adicional segunda del todavía vigente Real Decreto 1192/2012 nos dice que los comunitarios
nunca van a tener la consideración de irregulares durante la estancia correspondiente a los primeros 90 días. Luego, por tanto, estos quedan eliminados y hay que entender que se está refiriendo, en este caso, a los extracomunitarios. ¿En qué consisten estas recomendaciones que parece están circulándose ya por ahí del Ministerio? Muy brevemente, simplemente para que sepamos de qué estamos hablando. Como digo, yo creo que el Ministerio se está percatando de que esto, bueno, pues esto hay que reconducirlo de algún modo. Entonces, en estas recomendaciones básicamente lo que hacen es, de una parte, establecer cuáles son los medios para acreditar el cumplimiento de los requisitos que exige el 7/2018. Por ejemplo, en relación con el tercero obligado al pago, dice que bastará con una declaración responsable. En relación con el certificado para acreditar la imposibilidad de poder exportar el derecho a la asistencia sanitaria del país de origen, pues establece una distinción entre ciudadanos comunitarios y los extracomunitarios. Y en relación con estos últimos, pues es más benevolente, levanta la mano. Y luego se centra fundamentalmente en dos requisitos que considera uno de ellos clave y esencial hasta el punto que puede bloquear por completo la obtención de asistencia sanitaria, que es la identificación del paciente. Si no hay forma humana de identificar a esa persona no va a quedar incluida en la base de datos de población protegida. Porque tal y como lo están configurando, en esa base se va a verter tanto la información administrativa como la clínica. De modo que por exigencias propias de seguridad del paciente necesitan esos datos. Claro, al ser su contrario, si no existen esos datos, no quedas recogido en esa base y no te van a entregar el certificado o la documentación acreditativa de ese derecho. Lo que dicen las recomendaciones es que, hombre, te prestaremos asistencia sanitaria, pero ¿cómo? ¿Me lo vas a facturar? ¿Con qué extensión? ¿Condiciones? Y luego, lo que también ha resultado muy llamativo es que en esas recomendaciones instan a las comunidades autónomas a que exijan el requisito del empadronamiento que no se contempla en el artículo 3 ter. Un empadronamiento y con periodo de carencia, 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Luego es verdad que dice, bueno, y si no es posible el empadronamiento y tal, vamos a dejar también que se puedan aportar otros medios de prueba, como por ejemplo pues el registro de visitas a los servicios sociales o la escolarización de los críos, ¿de acuerdo? Pues bien, una vez que ya hemos visto este apartado, lo siguiente que contemplan las recomendaciones es una especie de esbozo o esqueleto del procedimiento administrativo para obtener ese certificado. A tal efecto distingue entre lo que son las unidades de tramitación, la trinchera del centro de salud y las unidades de gestión de aseguramiento, que serán las que determine cada comunidad autónoma. Las primeras, una vez que reciben la solicitud, con su checklist, comprueban que están los documentos y ese individuo queda provisionalmente incluido en la base de datos para recibir asistencia sanitaria hasta que se dicte resolución. ¿Durante cuánto tiempo? 6 meses, que es el plazo máximo de duración que se aconseja para este procedimiento. De modo que si finalmente la resolución es desfavorable, pues la asistencia sanitaria que en su caso se le haya prestado a este individuo habrá que facturarla. Supongamos que la resolución es favorable, pues automáticamente se le incluye en la base de datos de población protegida de la comunidad autónoma y también del Sistema Nacional de Salud. Lo que nos dice aquí estas recomendaciones es que este mismo procedimiento también hay que tramitarlo respecto de los casos de menores y también mujeres embarazadas. Y a mí me llama la atención porque el Real Decreto 1192/2012, que está vigente, en su disposición adicional octava, establece respecto precisamente de estos colectivos que por su propia situación, es decir, por ser menor de edad o por ser mujer embarazada, vas a tener derecho a la asistencia sanitaria. Y ya para finalizar este apartado de las recomendaciones, 2 aspectos polémicos, que es el informe del trabajador social, que a mi modo de ver sigue sin zanjarse, y en segundo lugar, ¿qué hacemos cuando el inmigrante irregular va a viajar por el Sistema Nacional de Salud y se pone malo en otra comunidad autónoma? Las recomendaciones distinguen en función de si va a estar en situación de residencia o de estancia. Si es una estancia temporal, porque es un desplazamiento a Madrid, se pone enfermo allí, el coste de la asistencia sanitaria se lo meteremos al Fondo de Garantía Asistencial, como por otra parte ya se viene haciendo con aquellos que han suscrito un convenio especial. Ya entro en la recta final, pero no me estoy extendiendo demasiado, que sea en este caso el régimen jurídico de la prestación farmacéutica. Es decir, que hablemos de asegurado y de beneficiario
en una norma universalista, pues chirría. Pues eso es lo que pasa con la prestación farmacéutica. Aquí lo que nos dice que asegurado será el supuesto que hemos visto del artículo 3.2a, es decir, el español que reside en España. Pero los beneficiarios tienen que ser o el cónyuge o pareja de hecho, los descendientes o asimilados, y además tienen que cumplir unos requisitos. Tienen que ser o menores de 26 años o estar afectados por una discapacidad igual o superior al 65%. Precisamente este porcentaje del 65% se ha criticado mucho por asociaciones de pacientes discapacitados porque consideran, por ejemplo, que la discapacidad psíquica es muy difícil alcanzar el 65%. Buena parte de la inmensa mayoría de este tipo de personas pues tienen discapacidades que están entre el 33 o por debajo del 65. Pero es que además no solamente basta estos requisitos, sino que además te exigen residir, salvo que se trate, por ejemplo, de familiares que se desplazan temporalmente a España porque sus parejas son trabajadores que han sido trasladados por la empresa al extranjero, y además que no te encuentres comprendido, y nuevamente aquí vuelve a salir a relucir la seguridad social, dentro de lo que es el sistema de seguridad social. Ya sea porque realices una actividad laboral, ya sea porque seas perceptor de prestaciones económicas temporales o vitalicias, como pueda ser una pensión. Y ya para finalizar, lo que nos quedaría por ver es cómo se va a gestionar todo este tinglao. Entonces tenemos el artículo 3 bis, en la redacción que da en el 7/2018, y lo que nos dice es que va a despojar de las competencias que hasta ahora tenía en régimen de monopolio la entidad gestora de la seguridad social, INS, para dárselas en todo lo que respecta al reconocimiento del derecho y control al Ministerio, pero no al Ministerio en solitario, sino se dice al Ministerio en colaboración con unas desconocidas administraciones y entidades que no identifica. Pero es que además esa usurpación de funciones que hace el Ministerio de Sanidad respecto del INS por obra y gracia del 7/2018, pues no es total. Porque a su vez el propio 7/2018 dice, bueno, el Ministerio de Sanidad a partir de ahora lleva la batuta, pero el INS, ojo, sigue siendo también un actor muy importante de todo este entramado, porque a efectos de la gestión de los derechos que deriven de los sistemas de coordinación de sistemas de seguridad social, quien va a seguir siendo competente va a ser el INS. A su vez, este mismo artículo analiza, digamos, se pronuncia sobre cuestiones que están relacionadas con el tratamiento de datos de carácter personal, en unos términos muy similares al derogado 16/2012, para decir que el Ministerio y sus aliados, esas administraciones o entidades que no identifica, pueden tratar datos de personas que se encuentran recogidas en los ficheros de inmigrantes y también en los ficheros de las entidades gestoras de la seguridad social, y cuya finalidad última será trasladarlos a las administraciones sanitarias para que éstas puedan comprobar si se mantienen o no los requisitos para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria. Bueno, pues yo creo que más o menos, me he pasado por supuesto del tiempo, la verdad, pues he intentado trasladaros una radiografía del 7/2018 con algunos aspectos que yo creo que están sin resolver y que además son las auténticas clave de esta norma. Bueno, pues muchas gracias por la atención prestada. Pues muchas gracias, Vicente, por haber intentado poner un punto de luz en algo que es completamente oscuro. Vamos, de hecho, normalmente los juristas estamos acostumbrados a ver antinomias, a ver lagunas, incoherencias entre distintas normas del ordenamiento jurídico. Eso es muy habitual. Lo que no es tan normal es que en la propia ley existan de modo tan directo estas antinomias, como lo que recogías con el concepto de y el reconocimiento de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares. Es una, entre comillas, diría barbaridad jurídica, que se reconozca el mismo derecho que tienen los españoles y a renglón seguido se regulen todas las especialidades de régimen jurídico y todos los requisitos especiales que no se exigen para el legislador. Pero muchísimas gracias por intentar clarificar algo que es muy complejo. Ahora vamos a ver la otra vertiente, además de la jurídica, la vertiente humana, de asistencia sanitaria y de salud pública. Bueno,
Pues nada, en primer lugar, muchas gracias a las organizadoras, ¿no?, por invitarme, y a todas y todos ustedes por estar aquí. Yo voy a hablar de algo... Sí, pásate ahí si quieres, ¿no? Yo voy a hablar de algo que, bueno, de alguna manera es complementario con lo que se ha dicho anteriormente, y voy a dar sobre la marcha, alguna versión que creo que explica parte de los problemas que se han señalado hasta ahora, ¿no? Bueno, como saben, la Ley General de Sanidad, ¿no?, del año 86, pues estableció el Sistema Nacional de Salud, y en él se vinculaba el derecho a la atención sanitaria con la ciudadanía, ¿no? Pero había, dentro de esa misma ley había una contradicción fundamental que luego se ha desgranado más en la anterior intervención, que es que seguía siendo la asistencia sanitaria una prestación sanitaria de la Seguridad Social. Es decir, la asistencia sanitaria se vinculaba a la ciudadanía, pero era una prestación sanitaria de la Seguridad Social, lo cual era una contradicción, ¿no? Cuando el proyecto de ley se planteó y empezó a debatirse la ley, nosotros le planteamos al entonces ministro, ¿no?, Ernest Lluch, y a Pedro Sabando, que era el subsecretario del Ministerio, bueno, pues que eso era claramente una contradicción, y que entendíamos que el camino para avanzar era mejor, de alguna manera, el fijarnos en las leyes que establecen el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido, en los países nórdicos, etcétera, donde lo vinculan exclusivamente al hecho de la ciudadanía, ¿no?, e incluso al hecho de la residencia en el país, y no a la Seguridad Social. Y entonces la argumentación que se nos dio, que luego se nos ha repetido muchas veces, es que el vincularlo a la Seguridad Social tenía dos efectos positivos importantes. El primero es que la Seguridad Social es una competencia exclusiva del Estado y no de las comunidades autónomas, y eso significaba que los derechos vinculados a la Seguridad Social eran los mismos en todo el territorio del país, independientemente de la transferencia a las comunidades autónomas, y que si eso se desvinculaba de la Seguridad Social, podía darse el caso de que hubiese diferentes derechos, en el caso de la atención sanitaria, dependiendo de las comunidades autónomas, porque le permitiría crear una legislación propia. Yo no soy jurista, no tengo ni idea, y a lo mejor es así o no. Y el otro argumento que se nos dio era que la transferencia que se hacía a las comunidades autónomas del patrimonio de la Seguridad Social, que era los recursos sanitarios que en ese momento mayoritariamente había en este país, al ser de la Seguridad Social, quedaban vinculados a la Seguridad Social, y por lo tanto las comunidades autónomas no podían hacer libre disposición de ello. Es decir, el Hospital Antiguo de Toledo, ¿no? Pues el Hospital Antiguo de Toledo, la comunidad autónoma no puede decidir que lo vende para que se haga allí un hotel o un centro sanitario privado o cualquier otra cosa, porque es patrimonio de la Seguridad Social, y cualquier movimiento que se quiera hacer con ese patrimonio tiene que tener la autorización de la ¿cómo se llama esto?, la Tesorería General de la Seguridad Social. Es decir, había una vinculación que de alguna manera blindaba el sistema sanitario público, que de otra manera no aparecía. Bueno, esos fueron los argumentos que se dieron. Yo no sé, porque ya digo, yo no entiendo del asunto, pero esa dualidad, seguridad social, ciudadanía, ha estado siempre presente en los diferentes desarrollos de las comunidades autónomas. De hecho, creo que son órdenes de transferencia que se hacen a finales, creo que de 2001, pues vinculan y señalan claramente que es una transferencia de la Seguridad Social, y además hacen un listado del patrimonio de la Seguridad Social que se transfiere, y blindan ese patrimonio del que las comunidades autónomas no pueden hacer disposición plena, salvo que sean autorizados por la Seguridad Social. Bueno, yo no sé si eso realmente es así o no, ¿no? Pero es una contradicción, y es una contradicción que ha estado siempre latente en nuestro sistema sanitario, con la que hay que tener en cuenta. Bien, yo esto no pensaba contarlo, pero como ha salido este asunto, pues ahí va. ¿De dónde viene la universalización del derecho? A mí no me gusta el derecho a la salud, ¿no?, porque es
es una fórmula ambigua y, desde luego, desproporcionada con la realidad. La Constitución española yo creo que lo señala mejor, ¿no? Derecho a la protección de la salud. Nadie puede tener derecho a la salud, ¿no? Si tú eres diabético, no le puedes exigir al Estado dejar de serlo, ¿no? Puedes exigir que te proteja tu salud para evitar que tengas complicaciones, que tengas una atención sanitaria digna, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ahí yo creo que la protección a la salud está mejor. Bueno, pues esto proviene de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU del 48, o sea que ya llovió desde entonces, ¿no? Donde hablan del derecho que tienen todas las personas a la salud y al bienestar, bueno, luego habla de muchas más, y luego lo hacen muy específico respecto a la maternidad y a la infancia, que son dos temas que han sido siempre especialmente protegidos dentro de la salud. Vuelve a aparecer el derecho a la protección de la salud en la Conferencia de Alma-Ata en el año 78, ¿no? Donde habla, bueno, pues define lo que es la salud de una manera bastante amplia, ¿no? Difícil de conseguir, pero bueno, lo habla de esto, y también habla de una manera clara de la obligación que tienen los gobiernos de cuidar la salud de su población, ¿no? Y los gobiernos de todo el mundo. Esto se ha vuelto a actualizar en la Conferencia de Astana hace unos meses, o sea, que, aprovechando el 40 aniversario de la Conferencia de Alma-Ata, se ha vuelto a hacer otra conferencia donde se ha vuelto de la Organización Mundial de la Salud, donde están representados los gobiernos de todos los países del mundo, pues han vuelto a ratificarse en este asunto. Bueno, posteriormente, la Organización Mundial de la Salud, en el año 98, establece una estrategia que se llama Salud para Todos en el siglo XXI, en el año 98, ¿no? Y entonces, bueno, pues habla de que tiene dos metas principales: promover y proteger la salud de las personas a lo largo de toda su vida. Habla de promover y proteger, ¿no? Ya no habla del derecho a la salud, y reducir la incidencia de las principales enfermedades y lesiones, así como de sufrimiento que originan. Y tres valores básicos que constituyen los cimientos éticos de esta estrategia de salud 21, ¿no? Para el siglo XXI. La salud como derecho fundamental de los seres humanos, ¿no? La equidad en materia de salud y la solidaridad de acción entre todos los países, dentro de ellos y entre sus habitantes, y la participación y responsabilidad de las personas, los grupos y las instituciones y las comunidades en el desarrollo continuo de la salud. Ya digo, todas estas declaraciones están asumidas por el Reino de España, el Ministerio de Sanidad, el Gobierno y todas estas cosas, ¿no? Esto es lo que decía la OMS sobre la cobertura sanitaria universal en el año 2013. El objetivo de la cobertura sanitaria universal es asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan sin tener que pasar las penurias financieras para pagarlo. Para que una comunidad o un país pueda alcanzar la cobertura sanitaria universal, se han de cumplir varios requisitos: un sistema de salud sólido, un sistema de financiación de los servicios de salud, acceso a medicamentos y tecnologías esenciales y personal sanitario bien capacitado. Bueno, recuerden que en este año la ministra de Sanidad en este país se llamaba Ana Mato, que acababa de aprobar el año anterior el Real Decreto Ley 16/2012, porque la señora Mato siempre ha tenido una esquizofrenia o un problema de visión selectiva, ¿no? Ella entraba en el garaje de su casa, los Ferrari no los veía, solo veía los 500, ¿no? Que era lo que pagaba de su bolsillo. Bien, en el informe de la salud en el mundo, pues se vuelve a plantear el mismo y se habla de la necesidad de tener una financiación de salud, ¿no? Y habla de que la cobertura universal necesita promoción y protección de la salud, que son esenciales para el bienestar humano y para un desarrollo socioeconómico sostenido. Vuelve a hacer referencia a la Declaración de Alma-Ata, a la Declaración de Salud para Todos, y vuelve a decir que hay que avanzar en la protección de la salud y que es muy importante tener una financiación suficiente de los sistemas de salud, que es lo que garantiza el que se pueda hacer efectivo este tipo de derechos. Habla de que la atención sanitaria no es lo único importante, que hay que asegurar promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, y luego pues vuelve a hablar de que los gobiernos se enfrentan a tres cuestiones, ¿no? Cómo se tiene que financiar el sistema de salud, cómo se pueden proteger a las personas de las consecuencias financieras de la enfermedad y el pago de los servicios sanitarios, y cómo pueden fomentar el uso óptimo de los recursos disponibles. Hay que recordar, claro, la OMS habla
en general para todo el mundo, no habla para España. Y la mayoría de los países del mundo tienen serios problemas de cobertura sanitaria, o sea que no nos tenemos que engañar, y algunos problemas financieros para asegurar esa cobertura muy importante, ¿no? Pero vuelve a recordar, porque la ONG en casi todos los informes lo señala, que en una situación donde no hay un derecho de protección de la salud de la población asegurada por el Estado, por lo que ellos llaman servicios mancomunados, porque ellos establecen de una manera similar a aquellos que son los seguros sociales obligatorios y los sistemas públicos de salud, es decir, lo que paga directamente las diferentes administraciones públicas del Estado. Ellos señalan que el mayor riesgo de una persona que tiene en el mundo de entrar en la pobreza súbita es tener un problema grave de salud, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Peor Imposible, me parece que se llama, ¿no? O Mejor Imposible, no me acuerdo bien. Es una película donde aparece es en Estados Unidos, donde aparece un caso muy llamativo. Hay un actor que le dan una paliza y tiene que ser ingresado, y automáticamente entra en la pobreza porque tiene que pagar los servicios sanitarios que se le proveen, y entra en la ruina, ¿no? Se quedan con su piso. De repente una persona que tenía una vida se acaba convirtiendo en alguien que tiene que vivir en la calle, ¿no? Bueno, el protagonista de la película le acoge en su casa, pero no sin ningún medio económico. Bueno, esto en Estados Unidos es una cosa relativamente frecuente, es decir, una parte importante de la gente que vive en la calle en Estados Unidos es por resulta de que ha tenido un problema de salud grave y que no tenía recursos para pagar esas facturas, y que al final se ha convertido en un indigente, ¿no? Entonces, bueno, pero eso que Estados Unidos es el país del mundo que más dinero dedica a la atención sanitaria en porcentaje del PIB, el 14,5%. Nosotros estamos en el 9%, ¿no? Pero esto es una realidad, pero no le digo nada en otros países del mundo, ¿no? Como puede ser, no sé, sobre todo los países del tercer mundo, muchos países de Latinoamérica, etcétera, ¿no? Y esto pues debe tenerse en cuenta. Y, bueno, después se han hecho declaración en la Ciudad de México sobre cobertura universal de salud en el año 2012. Recuerden, en el 2012, declaración de Bangkok sobre cobertura sanitaria universal en 2012, declaración de Túnez sobre la optimización de los recursos, la sostenibilidad y la rendición de cuentas en el sector de salud, también en 2012. También ahí estaba representada España, y ahí estaba la ministra Ana Mato, que era quien representaba a nuestro país, ¿no? que firmó con gran alegría todas estas cosas, ¿no? Bien. En el año 2018, en el Día Mundial de la Salud, el objetivo que plantea la ONU es cobertura universal para todos y todas y en todas partes, ¿no? Y esto es muy importante, o sea, porque lo que quiere decir es de todo el mundo y en cualquier sitio del mundo, ¿no? ¿Cuál es la situación que tenemos? Bueno, esto habla un poco de cómo está la cobertura en el mundo. Fíjense que estos países que están en más oscuros son los que tienen más del 77% de la población, es decir, que asumen que puede haber hasta un 22% que no tiene cobertura sanitaria, ¿no? Es decir, bueno, los países en el mundo con cobertura sanitaria del 100% de la población son muy pocos, ¿no? O de más del 99%, como podría ser quizás nuestro caso, o el 95%, son realmente escasos, ¿no? Porque Estados Unidos, que está metido en más del 77%, ya saben que antes de la reforma de Obama tenía, creo que era un 20% de la población sin cobertura sanitaria y un 20% con cobertura sanitaria limitada. Y después del Obamacare sigue habiendo alrededor de un 15% de la población sin cobertura sanitaria, que ya saben que Trump anda ahí intentando volver a reducir la cobertura asistencial, ¿no? Pero bueno, ya ven que no son tantos países en el mundo. Y básicamente hay tres modelos sanitarios que proveen esta cobertura. Un modelo liberal, ¿no? Un modelo de seguridad social y lo que se haya hablado antes, ¿no? El modelo Bismarck, y un modelo de Servicio Nacional de Salud. Y en la mayoría del mundo predominan los modelos mixtos, donde hay un mix, ¿no? de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, los sistemas sanitarios son un poco, no sé si... Tolstoy decía, todas las familias felices son iguales, las infelices lo son cada una a su manera. Bueno, pues los servicios sanitarios lo son cada uno a su manera, infelices, porque ahí todos tienen muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué problemas, qué diferencia estos sistemas? Bueno, el sistema privado, que sería el liberal, la cobertura depende de la capacidad de pago,
la financiación es bien privada o mediante seguros que se hace cada uno o bien las empresas hacen el seguro, la provisión es fundamentalmente privada, el objetivo asistencial y el pago por los usuarios se produce de todo, ¿no? Bien directamente o bien mediante el pago del seguro. Los sistemas de seguridad social son asegurados, hay un seguro obligatorio para las personas que trabajan por cuenta ajena, la provisión suele ser pública o privada, el objetivo es asistencial y en general hay copagos prácticamente para todas las prestaciones. Y los que tienen un Servicio Nacional de Salud, la cobertura es universal, se financian a través de los impuestos, la provisión es mayoritariamente pública, también la hay privada, el objetivo, en teoría, es un objetivo de salud y el pago a los usuarios no existe o hay un copago limitado. ¿Cuáles son los problemas que tiene cada sistema? Bueno, el sistema privado, la cobertura, ¿no? Todo el que no puede pagárselo está fuera de la cobertura. Las prestaciones, hay diferentes prestaciones, dependiendo de la capacidad de pago de cada uno. Y los copagos, la capacidad económica tiene que ver fundamentalmente con los copagos. Los sistemas de seguro tienen cobertura, el que no está asegurado no está cubierto. Algunos países, por ejemplo, pues en Centro Europa generalmente hay sistemas por los que se asegura la cobertura de los seguros a aquellas personas sin recursos, ¿no? En Alemania, en Francia, en Bélgica, en Austria, ¿no? En el centro de Europa, no en todos los países de Europa, ajo, Hay muchos problemas de cobertura, sobre todo en los países que se han incorporado más recientemente en la Unión Europea, los que provienen de lo que antes se llamaba la Europa del Este, ¿no? Pues los países bálticos, Chequia, Eslovenia, Eslovaquia, etcétera, hay un sector de la población que no está cubierto. Hay diferentes prestaciones. Otra característica de los sistemas de seguros es que, dependiendo del seguro que tengas, puedes tener una prestación diferente. Por ejemplo, en Alemania, las grandes entidades de seguros, el metal, por ejemplo, ¿no? Pues tiene muchas prestaciones que, en cambio, por ejemplo, la construcción no tiene, ¿no? O sea, que el tipo... Allí son prestaciones que aquí en España entenderíamos como prestaciones... entre comillas, excesivas, ¿no? Por ejemplo, pues el seguro del metal pues le permite un tratamiento en un balneario cubierto por el seguro durante 15 días, creo que son cada 2 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso aquí no está, ¿no? O sea, que allí las prestaciones, digamos, son a mayores. Luego existe un sistema de seguro. ¿Cuáles son los problemas de los sistemas nacionales de salud? Problemas fiscales, es decir, como se hace con los impuestos, cuando los impuestos caen o los impuestos disminuyen, ¿no? Como ha pasado en estos últimos tiempos, pues hay un problema de financiación del sistema. Hay otro problema que es el problema de las listas de espera. Claro, si todo el mundo tiene derecho a la atención sanitaria, la única manera de regular el acceso es la lista de espera. En Estados Unidos no hay lista de espera. Claro. En España tampoco hay lista de espera para comprarse un Ferrari. Ninguno de los que estamos aquí seguro que estamos en esa lista de espera. Creo yo, vamos, a lo mejor alguien tiene la suerte de estar. Porque ya sabemos que no tenemos dinero y no nos lo van a dar, y por lo tanto no hay lista de espera. La lista de espera es un mecanismo para ordenar demanda y capacidad del sistema de atención cuando todo el mundo tiene derecho, y eso es así, ¿no? Entonces, otra cosa es que la lista de espera sea más o menos intolerable si se alarga demasiado, porque entonces la prestación, el derecho, se convierte en un derecho virtual y no real, ¿no? Pero este es el sistema. Y luego, la capacidad económica cuando aparecen los copagos. La OMS establece una estrategia pragmática, en parte obligada por la circunstancia, y establece este cubo, ¿no? El cubo serían lo que cubren los fondos mancomunados, ya digo, seguridad social, sistema público, y ellos dicen que hay, digamos, 3 posibilidades de ampliación. Una ampliación que sería en población, cubrir a toda la población, que es, por ejemplo, el objetivo que se han impuesto prácticamente todos los países de América Latina, ¿no? Cubrir a toda la población, ¿verdad? Otro sería disminuir los copagos, reduciendo la participación de los gastos que se pagan en el momento en el acceso, disminuir los copagos, y otro sería disminuir los servicios que no están cubiertos, es decir, ampliando los servicios que se cubren, ¿no? Claro, lo ideal sería conseguir el cubo perfecto, ¿no? Donde esta parte azul incluyese todo el cubo, es decir, que no hubiese población sin cubrir, que no hubiese problemas de acceso que tienen que ver con copagos, ¿no?
con necesidad de pagar en el momento de acceder a los servicios y que no hubiese servicios no cubiertos, ¿no? Por ejemplo, en España un servicio no cubierto, la odontología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En España la odontología, como ustedes saben, depende de la capacidad económica de cada uno, por eso aquí hay tanta disparidad. La mejor manera de saber si alguien es pobre o es rico es mirándole los dientes, ¿no? El que tiene dinero tiene todos los dientes en su sitio, muchas prótesis, muchos implantes y tal. El pobre o no tiene dientes o tiene una dentadura postiza, ¿no? Sobre todo a determinada edad. Y eso es así, ¿no? ¿Qué sucede en España con la exclusión sanitaria? Bueno, el Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley cambia, lo primero que hace es cambiar un sistema que lo vinculaba a la ciudadanía con un sistema de seguro. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues esto se hace, aparte de por romper esa contradicción que ya señalaba antes que existía en la Ley General de Sanidad, yo creo que había una intención por detrás muy clara, es decir, que no se explicitaba en el Real Decreto, pero que tenía un recorrido largo. Es decir, a mí me parece, esto es una opinión, claro, ¿no? Pero yo creo que se puede, si se leen cosas de lo que son los think tank estos que hay, ¿no?, de pensamiento, pues el sitio este donde está el señor Aznar y sitios por el estilo, pues se ve que lo que hay detrás es eso. Ellos querían volver a fragmentar el derecho a la atención sanitaria como sucedía antes de la Ley General de Sanidad. Es decir, ellos querían que hubiese una fragmentación en 3 bloques. La gente con muchos recursos, no casualmente el Real Decreto Ley excluía a la gente que ganaba más de 100.000 euros de la prestación, del derecho a la prestación asistencial, una cosa absurda, porque la gente que gana más de 100.000 euros reconocidamente es la que más impuestos paga y por lo tanto la que más financia el sistema. Si tú la sacas fuera del derecho, estás abriendo el camino para esto que digo. Es decir, ellos querían que la gente con muchos ingresos fuese atendida por el sector privado mediante un sistema de aseguramiento privado. Los trabajadores por un sistema de seguridad social y el resto de la población volver al modelo antiguo de la beneficencia, ¿no?, que era lo que había antes de la Ley General de Sanidad. Eso es lo que querían, ¿no? Yo creo que por eso se establece esto, que no era imprescindible meterlo ahí. Y yo creo que esa es una de las cosas buenas que tiene el 7/2018, ¿no? Que cierra, bueno, nada se cierra para siempre, ¿no?, como hemos podido ver en estos últimos años, ¿no? Es decir, los derechos, si no se pelea por ellos todos los días, decaen, ¿no? Pero bueno, cierra en principio esa puerta. Se excluía a los inmigrantes irregulares, las estancias de más de 90 días, revisaba la cartera de servicios, ojo, porque se hacía una revisión de la cartera de servicios que solo se concretó en la exclusión del derecho a las prestaciones de fecundación in vitro para aquellas mujeres que no tenían una pareja varón o que estaban solas o que tenían otra pareja del mismo sexo, y establecía copagos generalizados sobre farmacia, transporte, dieta, prótesis y órtesis, y establecía un nuevo medicamentazo. Ojo que el Real Decreto Ley establecía muchas más cosas que no se han tocado, y además, lo que digo, vincula la atención sanitaria al aseguramiento y contempla retirada de tarjeta sanitaria a las personas que no estuvieran regularizadas el 1 del 9 de 2012 y ofrecía estos convenios alternativos mediante unos seguros públicos a los que realmente no se acogió un centenar de personas en todo el país o menos, porque el Ministerio no se ha atrevido nunca a dar unas cifras concretas de cuánta gente se había incluido, porque de hecho eran más caros que un seguro privado, ¿no? O sea, con lo cual, por gente que está en una precariedad económica, pues no, si se puede hacer de cualquier otro seguro privado por menos precio, pues no se hace, ¿no? ¿Qué pasó con los inmigrantes sin papeles? Bueno, nosotros creemos que hay que ponerse por estas razones humanitarias, razones de justicia, de organización de los servicios sanitarios, de salud pública y razones económicas. Razones humanitarias, bueno, se vulneran los derechos humanos básicos, ¿no? Ya hemos visto que la Declaración de Derechos Humanos y las propias declaraciones de la Organización Mundial de la Salud dicen que la salud, la protección de la salud es un derecho humano básico y fundamental, y por lo tanto se está vulnerando eso, a pesar de que el Reino de España ha suscrito todos esos convenios y el Real Decreto no dice que nos retiremos, ¿no? Sino, no dice nada, o sea, que eso sigue siendo legislación básica de aplicación en nuestro país. Luego, porque detrás de ello también hay un tema de xenofobia y de aporofobia, ¿no? O sea, está claro que lo que se está planteando es esto, ¿no?
Luego, por razones de justicia, es decir, la financiación del Sistema Nacional de Salud, como seguramente muchos de ustedes saben, o todos y todas, ya no tiene nada que ver con la Seguridad Social. A partir del año 95, la financiación del Sistema Nacional de Salud se hace directamente con presupuestos generales del Estado y las transferencias de estos presupuestos que se realizan a las comunidades autónomas. La cotización que aparece en nuestra nómina de la Seguridad Social va exclusivamente para otras prestaciones, prestaciones por desempleo, pensiones, accidentes de trabajo, etcétera. O sea, no tiene nada que ver con esto, nada que ver. De manera que cualquier persona que está en este país y no vive solo del robo, que no es el caso, pues cada vez que se compra una barra de pan, una lata de cerveza, echa un litro de gasolina, está contribuyendo a la financiación del Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, a la atención sanitaria. Entonces, no parece razonable que sea esto. Aparte de esto, bueno, el roto. A ver, yo el roto creo que es el mejor genio de pensamiento que tenemos en este país, ¿no? Porque en una frase y en una viñeta pues expresa las cosas con una gran claridad, ¿no? Este señor, que presumiblemente es un inmigrante irregular, dice: yo llegué a Europa siguiendo la pista de las riquezas de mi país, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos una deuda con estos países, ¿no? Una deuda, como se dice ahora, histórica, ¿no? Pero una deuda, y no solamente histórica, sino una deuda real, ¿no? Si ustedes echan un vistazo a los tratados de comercio, etcétera, establecen una relación asimétrica en la que se favorecen los países ricos que continuamos la explotación, ahora ya no militar, sino por medios exclusivamente económicos de los países pobres, ¿no? Y eso, bueno, una parte de nuestro bienestar se sustenta en la explotación, en la sobreexplotación de estos países, y eso deberíamos de ser conscientes de ello, ¿no? Razones de organización sanitaria. Se deja la atención sanitaria a las urgencias, que se colapsarán y acabarán atendiendo problemas que no le corresponden. Bueno, esto fue lo que dijimos al principio. Y esto es, por ejemplo, lo que pasó con las urgencias en el Sistema Nacional de Salud. Esto es el total de las urgencias en España entre el año 2010 y el 2015, que era el último dato disponible. Habían crecido un 8,68%. Las urgencias en la Comunidad de Madrid habían crecido un 17,7%. Las consultas, estas son consultas de atención primaria en España y en la Comunidad de Madrid. Es decir, ha habido una disminución importante del número de consultas de atención primaria y un aumento muy importante de las urgencias. Seguro que el Real Decreto 16/2012 no es el único culpable, hay muchas más cosas, ¿no? Pero algo habrá tenido que ver con esto, y luego ya les enseñaré un estudio que se hizo en Cataluña que sí que demuestra que ha habido un incremento de la utilización de urgencias por la población irregular. Razones de salud pública. No se detectarán las enfermedades infectocontagiosas o será tarde. Se incrementarán los riesgos de su propagación y se dejará sin tratamiento a personas ya diagnosticadas. Bueno, y ahora, bueno, esto es un caso humano un poco anecdótico, pero bueno, es un caso que yo me he visto implicado, ¿no? Esta niña que se llamaba Sultana, es una niña que venía de Bangladesh, de esta ciudad, la ciudad de Comilla, que está en Bangladesh, al lado de Myanmar, ¿no?, que es la antigua Birmania. Bueno, pues esta chica ingresa en nuestro hospital. Estas son dos residentes que la atendimos. Este es el día que se fue de alta. Ingresa en nuestro hospital porque tenía una fiebre muy elevada. Bueno, se le hacen las pruebas habituales, cultivos, y allí está porque continúa con la fiebre. Yo soy un poco maniático de la época antigua y no le pusimos tratamiento hasta que no sabíamos lo que tenía. Una costumbre poco habitual en nuestro medio, porque más bien se pone tratamiento a ver qué pasa, ¿no? Y entonces todos los primeros cultivos nos salen negativos. Entonces, bueno, pues pensamos que no tenía una cosa infecciosa y nos lanzamos hacia los virus, enfermedades raras. Bueno, claro, venía de este sitio y, bueno, pues había que descartarlo. Bueno, pues en el segundo hemocultivo nos aparece que tenía una salmonella tifi grupo A, ¿no?, que, como saben, es el tifus, ¿no?, que es una enfermedad contagiosa, potencialmente muy grave, puede provocar la muerte. Si no se trata, la tratamos y investigamos a la familia. Esta niña no estaba regularizada en el país, acababa de llegar, el padre sí estaba regularizado, el resto de la familia no tenía los papeles. Bueno, trampeando un poco, analizamos a toda la familia y había otros 3 casos en el entorno familiar que no tenían estos síntomas. Bueno, pues aquí tenemos un caso que si no se la hubiese atendido de una manera más o menos regularizada, solo hubiese acudido a urgencia, pues a lo mejor se lo hubiese tratado o no, la enfermedad hubiese progresado o no, y desde luego no se hubiesen detectado los contactos que también tenían la enfermedad y se hubiese extendido, ¿no? Bueno, pues esto es lo que sucede con nuestra cosa. Razones económicas. La utilización inapropiada de las urgencias y el retraso del diagnóstico incrementarán los costes de atención. Todo el mundo que sabe algo de
del sistema sanitario sabe que esto es así, ¿no? Es decir, si tú coges una enfermedad en los inicios, el tratamiento es relativamente barato, se puede hacer de manera ambulatoria y poco costoso. Si lo dejas que evolucione mucho, las cosas se pueden poner muy complicadas, lo que antes se podía tratar con poco coste necesita mucho más coste y además, bueno, las cosas se te pueden ir de la mano y pueden suceder efectos indeseados muy peligrosos. Los costes de la atención de los inmigrantes son bajos, el 0,5% del gasto sanitario, aparte de que en el momento en que esto se hizo los inmigrantes estaban disminuyendo, ¿no? Bueno, ya saben, hay 800.000 tarjetas menos en ese momento, pero claro, una gran parte de esas 800.000 tarjetas menos eran gente que se fue del país, ¿no? O retornó a sus países de origen o se fue porque ya saben que España en muchos casos es la puerta de entrada a la Unión Europea. Nosotros, muchos de los casos que hemos tenido de niños, pero bueno, la familia, los hemos visto nosotros y luego los hemos perdido porque la familia se ha ido a Francia, Alemania, Inglaterra o a otros países que era donde ellos querían ir, porque en realidad entraban en España porque, bueno, por el estrecho y esas cosas, ¿no? Además, la medida se aplica de manera distinta según las comunidades autónomas. La mayoría de las comunidades autónomas arbitraron fórmulas distintas para regular la asistencia. El Tribunal Constitucional, en 2017-18, anuló las normativas del País Vasco, Extremadura, Valencia y Baleares. Y la falta de regulación aumenta la arbitrariedad. Creo que eso tiene que estar muy claro. Otra ventaja del Real Decreto 17-2018 es que ya el Tribunal Constitucional no puede anular las normas autonómicas. Ya no tiene base legal para hacerlo. Ojo, que a veces estas cosas también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué problemas hay? Aunque se reconoce el derecho a los niños embarazadas, ya se han presentado casos de obstáculos y desatención. Se han producido muchos casos de facturación de urgencia. Los enfermos crónicos y las limitaciones de la atención, es decir, bueno, cuando alguien tiene una enfermedad crónica solo la atiendes en urgencia, pues un diabético, un enfermo oncológico, yo que sé, una hepatitis C, pues eso no se va a solucionar nada, ¿no? Porque vaya muchas veces a urgencia, ¿eh? Y el caso de las enfermedades infectocontagiosas que ya se ha comentado. Bueno, este es el primer inmigrante que está documentado que murió por una enfermedad infectocontagiosa. Hay un documental que está en la red, si alguien lo quiere ver, que se llama Alfafan, murió en las Islas Baleares, fue un inmigrante subsahariano, creo que era senegalés, pero bueno, eso no me hagan caso, subsahariano, y pasó lo de siempre. Empezó a acudir a urgencias. Claro, acudía a urgencias, tenía fiebre. Decía, ¿tiene usted fiebre? Pues esto no es nada, un catarro. Acudía a urgencias, tenía fiebre. Pues no se preocupe, un virus. Acudía a urgencias, tenía fiebre. Pues no pasa nada, no sé qué. Acudía a urgencias, tenía fiebre, se murió. Le ingresaron y se murió porque tenía una tuberculosis masiva, había hecho una miliar y se murió. Un señor por una enfermedad que se puede tratar perfectamente en este país y que no tiene ningún problema. Además, ya cuando se murió, claro, porque claro, cuando se murió, pues la gente se movió, se detectaron 20 casos de contactos que también tenían tuberculosis. Claro, porque si alguien aquí tiene la tuberculosis, porque claro, esto, aunque solo sea por egoísmo, si alguien aquí tiene la tuberculosis, los que estamos aquí tenemos mucha probabilidad de que no la contagie. Seamos sensatos, ¿no? O si tiene el tifus o cualquier otra enfermedad infectocontagiosa. Nosotros somos los... Aunque solo por egoísmo no queremos que haya enfermedades infectocontagiosas en nuestro país y para eso tiene que haber un sistema de atención y de detección y para eso tienen que funcionar las cosas, porque montamos en el metro, en el autobús, claro, porque nos relacionamos con el resto de la humanidad, ¿no? Y ahí se producen los contagios de las enfermedades, ¿no? Porque no vivimos en una burbuja, aunque seamos ricos y vayamos en el Ferrari, ¿no? Porque a veces tenemos contacto. Yo he tenido varios casos, por ejemplo, de tuberculosis en el hospital, que eran tuberculosis contagiadas por las señoras que atendían a los niños que eran irregulares, que no estaban detectadas y que luego, claro, las detectamos y te habían producido pues, un contagio. Todas estas cosas hay que pensarlas. Aunque solo sea egoísmo, el puro egoísmo nos obliga. Otro caso de muerte, este fue en Valencia. Y este es lo que les decía, que es un estudio que hicieron en la Universidad Pompeu Fabra sobre el efecto de la limitación de la atención sanitaria de los inmigrantes sobre la salud de este colectivo. Bueno, estas cosas de la vida lo publicaron en inglés, ni en español ni en catalán, en inglés. Pues vale, está en la web, o sea que no está publicado en una revista inglesa, ¿no? Que sería lo que lo explicaría más, ¿no? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, ven cómo este grupo de población acude menos a los médicos de familia, acude menos a los hospitales, acude menos a los especialistas y, en cambio, acude más a las urgencias, lo que era previsible, ¿no?
Y estas son las conclusiones a las que llegan. Dice, nuestros resultados muestran que la restricción resultó un aumento grande y significativo en la tasa de mortalidad de la población afectada. En particular, estimamos que la reforma aumentó la tasa de mortalidad de inmigrantes indocumentados en un 15% los primeros 3 años de implementación, un efecto que corresponde a 70 muertes adicionales por año como resultado de la reforma. Lo malo es que no tenemos las fotos de los otros 68, ¿no? Que estaría bien, porque estas son las fotos que habría que poner cada vez que en el Congreso sale este indocumentado que empieza a decir barbaridades, o en las elecciones, en no sé dónde, ¡pumba! Mire usted, estas son las fotos de los muertos. Afróntelos a esos, ¿no? Y a sus familias, ¿no? En general, estos resultados sugieren que la cobertura del seguro de salud puede tener grandes impactos sobre el estado de salud de las poblaciones vulnerables, con pocas alternativas para acceder a la atención médica y proporcionar evidencia de que las restricciones en la cobertura del seguro de salud pública, específicamente dirigido a las poblaciones inmigrantes, tienen fuertes consecuencias negativas para su salud. Bien, esto es REDER, que es una red de denuncia y resistencia al Real Decreto Ley 16/2012, donde hay más de un centenar de organizaciones de todo el país. Claro, estos son, ojo, estos son los casos detectados por esta red, no son los casos reales, ¿no? 4.755 personas excluidas en el Sistema Nacional de Salud, que son la punta del iceberg, ¿no? Porque, como saben, las personas excluidas procuran no hacerse muy visibles, ¿no? No van a protestar a que se las identifique y se les tome el nombre y apellidos y tal, porque muchas de ellas piensan, en la mayoría de los casos sin razón, pero en algunos casos puede que con razón, que las van a denunciar a la policía y van a acabar en el próximo vuelo que haya a Nigeria, ¿no? Entonces, pues estas cosas son así. 194 casos de mujeres embarazadas. Bueno, en el caso de mujeres embarazadas hay un caso que eso fue en la Comunidad de Madrid, que es el colmo. Entonces, una señora que estaba embarazada, pues tuvo un aborto espontáneo, acude al hospital y cuando se va de alta le dan una factura. Dice, oiga, pero si las mujeres embarazadas están cubiertas. Dice, oiga, usted ya no está embarazada, que ha abortado. Usted ya no la cubre. Esto es real, ¿eh? O sea, aquí es que son cosas que nos pasan, ¿no? 322 menores de edad, hubo un caso también en la televisión, en Galicia, por ejemplo, de un niño que también venía, además era una adopción internacional, y justo en el momento ese que pasa entre llegas al país y te hacen la tarjeta, pues le negaron la atención sanitaria, cuando el Real Decreto lo dice de una manera muy específica, y existía una legislación anterior, porque yo que trabajo siempre en un hospital infantil, había una legislación anterior que obligaba a la atención sanitaria de todos los menores en este país, y que antes te venían en las pegatinas estas que hacía, te ponía de acuerdo con la ley, no sé qué, que no me acuerdo el nombre de la ley, pero estaba ahí, o sea que esto no es una cosa del Real Decreto Ley, ¿no? Bueno, y ya ven, otra vez, ¿no? Problemas de embarazada, lo mismo. Entonces, esto ha producido un gran rechazo social y profesional que produjo una cierta resistencia, que yo creo que, bueno, que habla de que el país tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, ¿no? Campañas de objeción, muchos profesionales hicieron objeción, muchos trucos para la atención antes de que hubiera regularización. Bueno, ustedes saben que ahora mismo la atención sanitaria ya depende del ordenador, y si tú no puedes entrar en el ordenador, estás perdido, porque en realidad no puedes hacer nada, ¿no? Ni le puedes mandar una prueba diagnóstica, ni una receta, no puedes hacer prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, se utilizaban los nombres de otros pacientes, los nombres de los médicos, de las enfermeras, bueno, se hacían cambalaches, y luego había un sistema de acompañamiento que en la Comunidad de Madrid funcionó muy bien. El sistema de acompañamiento, claro, el problema de la atención es que a veces los obstáculos están en sitios indeseados, ¿no? O sea, tú llegas a lo mejor al mostrador y porque la persona que está en el mostrador pues es un impresentable y dice, no, este es un eso, que la atiendan allí, que se vaya a Nigeria, que le vean. Entonces, iban una o dos personas españolas con su carnet de identidad correspondiente acompañando al inmigrante a decirle, mire usted, esto no puede ser, está usted incumpliendo las leyes, si usted hace algo le vamos a poner una denuncia en el juzgado de guardia y esta persona hay que atenderla. Y eso funcionó bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Fue gente que era voluntaria, fundamentalmente mujeres, porque en esto también las mujeres se han destacado, ¿no?, en su compromiso. Y entonces aquí hubo una cosa bastante buena, ¿no? Yo creo que eso arregló muchas cosas. Y luego, esta es la opinión de la población. Como ven, la mayoría de la población, esto es lo del barómetro sanitario, ¿no? El 64,8% dice, deben recibir la misma atención sanitaria pública que cualquier otra persona.
El 27,8% dice recibiría atención sanitaria pública solo en determinadas situaciones. Y el 3,1% dice no deben recibir atención sanitaria pública, porque gente mala hay en todos sitios, ¿no? Y la hay. Y además que lo reconocen. Ya ven, una cosa curiosa que yo creo que es interesante ver es que en las comunidades autónomas donde hay menos inmigración, el porcentaje de gente que dicen que deben recibir atención sanitaria pública en las mismas condiciones es más bajo. Bueno, eso también tiene una explicación, ¿no? Probablemente gente más mayor no convive con los inmigrantes y no se da cuenta de que, bueno, de que son como nosotros, ¿no? ¿Vale? Bueno, desde Reder se hizo una denuncia al examen que hacía la ONU, ¿no?, respecto al 6º informe periódico sobre España en marzo de 2018 y se consiguió que hiciera una reconvención, ¿no?, al Reino de España diciéndole que este Real Decreto había sido algo realmente negativo que había que cambiar, ¿no? Bueno, desde Reder hay un compromiso muy claro, ¿no?, y la petición que se ha hecho es la eliminación del Real Decreto Ley 16/2012. Este es el panorama en el conjunto del país, ¿no? Entonces ya ven que hay una comunidad autónoma, hay comunidades autónomas con instrucciones y órdenes, ¿no? Hay comunidades autónomas con normas suspendidas por los tribunales, ¿no?, lo que ya les he dicho antes, una comunidad autónoma con una circular interna, que es la Comunidad de Madrid, una cosa bastante atípica, pero bueno, la verdad es que ha funcionado bastante bien, salvo que alguien se empeñe en que no funcione, porque ya digo, claro, como no tiene rango de ley, dice, oiga, esto es una circular, es un papelillo, ¿no? La ley que está en el BOE dice otra cosa, yo no tengo por qué regirme por un papelillo, ¿no? O sea que esto creó bastantes problemas, ¿verdad? Una comunidad autónoma, comunidades autónomas con programa especial, que fue Galicia, una comunidad autónoma que hizo un acuerdo entre el Gobierno y las ONG. El primer movimiento que hubo después del Real Decreto 16/2012 fue un intento por parte de muchas comunidades autónomas de hacer un acuerdo con las ONG para que atendieran ellos a los inmigrantes, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y tal. Nosotros, a través de Reder, conseguimos, al menos las ONGs que estaban en Reder, convencerles de que no había que entrar en esa historia, porque eso era ya garantizar que se fraccionaba el aseguramiento y que esa gente iban a tener una atención sanitaria de tercera, ¿no? Porque claro, las ONG pueden hacer algunas cosas, pero no le pueden hacer un escáner a nadie, ni le pueden dar un medicamento financiado, ni pueden hacer un montón de cosas, ni le pueden mandar al especialista, porque bueno, ellos pueden hacer atención primaria básica, ¿no?, pero muy básica, ¿no? ¿Vale? Y luego están las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, ¿no?, que bueno, estas fueron las únicas en que realmente se aplicó a rajatabla el Real Decreto Ley 16/2012, también las únicas en las que el 7/2018 ha supuesto un cambio más significativo, ¿no? ¿Qué pasó con el Real Decreto 17/2018? Bueno, yo solo quería decir esto, pero bueno, al hilo que se ha dicho antes, el primer borrador de este Real Decreto Ley seguía vinculando la atención sanitaria al aseguramiento. Y por parte de Reder, por parte de la Federación y por parte de Unidos Podemos se le hizo ver al Ministerio que eso no podía ser y que si lo hacían así no se iba a aprobar. Porque ya saben que el Real Decreto Ley en un plazo de 30 días tiene que ser aprobado por el Parlamento y si no se aprueba decae. Y eso yo creo que explica en gran parte la ambigüedad, porque a raíz de eso metieron trozos que antes no estaban, y entonces aparecen trozos de antes, trozos iniciales y trozos de después. Y luego, además, hubo otro problema. Nosotros, desde la Federación, le planteamos desde el principio que lo que tenían que hacer era derogar el Real Decreto Ley 16/2012, también por un Real Decreto. Que hacer un Real Decreto nuevo no tenía ningún sentido, porque era entrar en un mare magnum que no se sabía, bueno, lo que ha pasado, ¿no?, que no se sabía muy bien dónde iba a acabar. Pero ellos no quisieron, fundamentalmente por un problema, nos dijeron, será o no verdad, con Hacienda, porque Hacienda decía que asumir los copagos no querían, porque eso era mucha pasta y que las comunidades autónomas además estaban colocadas en pie de guerra, ¿no?, que no estaban dispuestas a asumir esa historia y que desde luego por ahí no iban a pasar. Y entonces, bueno, pues esto, claro, se producen contradicciones tan curiosas, como ya saben, hay un Real Decreto Ley, en el Real Decreto Ley hay un copago sobre transporte sanitario no urgente, que por ejemplo en esta comunidad autónoma sería,
una pega, ¿no? Una traba para el acceso de toda la población rural a la atención sanitaria, está clarísimo, ¿no? ¿Cuánta gente se mueve al día en Castilla-La Mancha para recibir atención sanitaria financiada por el sistema, ¿no? Bueno, eso no se ha aplicado en ninguna comunidad autónoma, ¿eh? Es más, recordarán que la señora Mato, en su ejercicio del poder y la autoridad sanitaria, se empeñó en hacer una orden ministerial que sigue vigente, por la cual los productos que se dispensan en las farmacias hospitalarias estaban sujetos al copago, que no se ha aplicado en ningún sitio, salvo en Ceuta y Melilla. En ningún sitio, porque todas las comunidades autónomas le dijeron desde el primer momento que no lo iban a aplicar, pero a pesar de eso lo sacó en el BOE, porque era una señora que era, ¿cómo se dice eso?, era implacable con los pobres y se ponía de rodillas delante de los poderosos, ¿no? Pues eso, ya está. Eso es lo que la definía. Y luego está el tema del reglamento y las instrucciones. Cuando se hace el Real Decreto Ley, desde REDER, desde la Federación, etcétera, le dijimos al Ministerio que era un mare magnum y una confusión tremenda, y que lo que había que hacer de manera inmediata era un reglamento. Para desarrollarlo, como con el Real Decreto Ley 16/2012, se hizo un reglamento que si no recuerdo mal, era el decreto 9/2012, ¿no? No, 19. 11, bueno, el que sea. Se hizo un reglamento, ¿no? Y que eso es lo que había que hacer, porque estaba claro que el Real Decreto era muy chapucero. Claro, el problema, o eso nos han dicho ellos, es que como saben, al convalidarse el Real Decreto de Ley en las Cortes, se decidió también a instancias, creo que de Ciudadanos, pero no, que se tramitase también como ley. Claro, en el momento en que se tramita como ley, según el Ministerio, que yo no soy jurista y no sé si es así, dicen que ya no se puede hacer un reglamento, porque claro, lo lógico es hacer el reglamento de la ley. La segunda parte es que, en mi opinión, esto se metió ahí para que se tramitase como ley, para que se quedase en el cajón de los recuerdos, ¿no? ¿Entienden? Porque ya saben lo que pasa con las leyes. La mesa del Congreso decide cuándo se tramitan, cuándo se votan, cuándo no, se pueden alargar sine die y, bueno, pues lo más probable, en mi opinión también, es que haya nuevas elecciones antes de que se apruebe esta nueva ley. Y el problema es que todo este tiempo eso va a quedar ahí. Entonces, desde redes se le dijo, bueno, al menos unas recomendaciones. Claro, el problema de las recomendaciones es que no tienen ninguna validez jurídica, es un papelillo. Entonces, las comunidades autónomas pueden hacer lo que quieran, porque esas recomendaciones pues, son una carta simpática o no simpática que le manda el Ministerio a las comunidades autónomas, pero con la simpatía no se llega a ningún sitio. Bueno, se llega pues, a los bares y a tener cenas agradables y tal, ¿no? Pero no mucho más lejos, ¿no? Entonces, yo creo que este es el problema que hay. Entonces, yo creo que estamos atrapados, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente que tiene ideas jurídicas puede pensar más en alguna alternativa desde el ámbito legal que permita dar una salida. Yo, desde luego, si se hace, y bueno, nosotros me comprometo a vincularlas tanto al Ministerio como a los grupos parlamentarios, y yo creo que eso es un proceso que conviene desatascar, porque mi impresión es que esto se ha dejado ahí, y quieren que se muera, ¿no? Que se muera y claro, este Real Decreto Ley evidentemente lo que produce es que cada comunidad autónoma, como antes, va a seguir haciendo lo que le dé la real gana. Y eso pues produce muchas desigualdades y acaba creando muchos problemas. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, digo, desvelar los hechos, difundirlos, organizarnos y movilizarnos. Bueno, esto es un clásico, ¿no? Y yo creo que hay 5 ejes de trabajo, ¿no? Político, una alianza por el derecho a la salud y la sanidad pública. REDER es una parte de ellos, pero hay muchas más, ¿no?, que están trabajando en ello. Yo creo que es muy importante hacer un seguimiento y evaluación de las consecuencias de los recortes y las exclusiones. Esto que se hizo en Cataluña yo creo que es muy interesante, ¿no? Es tener datos, ¿no? Profesional, yo creo que la posición de los profesionales de la salud es muy importante en el funcionamiento del sistema. Para que las cosas cambien, avancen o retrocedan en el sistema, vale, es imprescindible contar con la gente que trabaja, ¿no? Y luego, pues evidentemente, los grupos sociales. Bueno, un chiste de Forge, dice sanidad universal, dice no sea usted loco, le puede oír el IBEX 35. Y esto, bueno, un recordatorio, ¿no?
que parece que la gente a veces lo necesita, ¿no? En una democracia la política es muy importante, ¿no? El chiste de Forges dice, todos los políticos son iguales, y el señor le dice, no, eso es lo que ustedes quisieran. Y el del roto también es un recordatorio para todos y todas. Dice, señor, ¿por qué siempre gobiernan los peores? Dice, porque tú los votas, o bobo. No seamos bobos a la hora de votar. En resumen, el derecho a la salud y la cobertura universal peligran en el mundo y en España, lo que deteriora y pone en grave riesgo la salud de la población. De nosotros y nosotras depende el evitarlo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Marciano, por haber contribuido sobre todo a poner caras a lo que ocurre, las consecuencias jurídicas que tienen las normas. Que, por cierto, el Tribunal Constitucional no ha tenido muy en cuenta este dato de que, aunque es un derecho social de contenido económico, está directamente vinculado con el derecho fundamental a la vida y a la integridad física de las personas. Aunque nos hemos metido ya en la hora de tomar el café, yo creo que podemos dejar 5 o 10 minutos para hacer intervenciones y turno de preguntas. ¿Alguna intervención? Yo voy a comentar al hilo de la intervención que ha hecho Marciano. Bueno, he notado un par de cosas aquí que has comentado. Bueno, en relación con lo de la cartera de servicios estoy de acuerdo. Se tendría que haber hecho una disposición más ambiciosa. En su momento, bueno, pues a través también de Josefa Cantero, de la Asociación de Juristas de la Salud, pues me dijeron si quería colaborar con Reder, y una de las cosas que le planteé a Pablo Iglesias, no es Pablo Iglesias el de Reder, exactamente, era precisamente apostar por una norma más ambiciosa que permitiese, entre otras cosas, tocar el tema de la cartera de servicios. Lo que sucede es que parece que por estrategia o por no sé muy bien, finalmente se ha quedado simplemente en una reforma que se ha limitado exclusivamente, que lo apague, se ha limitado exclusivamente al aseguramiento, pero efectivamente queda todavía, entiendo, si se quiere demoler todo lo que se había construido desde el año 2012, pues hay un aspecto importante que es la cartera de servicios, tal como está regulada en el momento actual. Luego también te quería comentar que el Gobierno lo tenía mucho más fácil. O sea, el Gobierno se ha metido él solito en un lío. O sea, yo no lo puedo entender. El Partido Socialista ya presentó una proposición de ley cuando estaba en la oposición. Coño, tira de ella. Que además lo que suponía era, pues, sí, mucho más sencilla, mucho más fácil de entender, porque para esto hay que hacer un máster, es que esto te lías, que suponía simplemente pues revertir y volver al modelo existente con anterioridad, mejor o peor, pero bueno, es un comienzo. Pero este sistema que han sacado, en el que es sí pero no constantemente, en el que pues bueno, y no lo digo yo, en el resto de las comunidades autónomas no terminan de entender muy bien cómo se va a implantar esta disposición. Y luego una última cuestión que has comentado en relación con el copago farmacéutico hospitalario, simplemente señalar que ya está derogado. O sea, ese sí que ya no, al año aproximadamente de que se implantara, que es verdad que ninguna comunidad autónoma finalmente lo hizo, ni tan siquiera las propias del Partido Popular, está derogada. Esa medida ya no está vigente. ¿Alguna intervención más? Sí, una pregunta. No he terminado de recordar bien si los españoles que se van fuera, además de la humanidad, siguen perdiendo el derecho, y en cualquier caso, ¿cómo se sabe y alguien investiga eso de verdad? O sea, ¿cómo se sabe que alguien se ha ido y vuelve? Porque es que cuando vuelve yo lo sigo teniendo en mi tarjeta sanitaria y yo lo sigo atendiendo. Pues ahí, sinceramente, bueno, la primera pregunta sí que está vigente, es el artículo 51.3 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, y fue una medida que introdujo el anterior Gobierno. En cuanto a cómo gestionar eso y cómo, pues la verdad, yo no sé si aquí en este foro hay... Sí, no, yo lo digo porque, sinceramente, es buena pregunta, porque desconozco muy bien cómo gestionar eso o cómo controlar
No sé si alguien de aquí, de este auditorio, podría decirnos si está familiarizado con tarjeta sanitaria, cómo se hace en ese sentido. Se sabe cuando la gente que va a un país se inscribe en la embajada. Por eso, en las últimas elecciones hubo tan poca gente que podía ejercer su voto desde el extranjero en relación a la población que había fuera. Y además yo lo sé en primera persona porque un amigo de uno de mis hijos le pasó esto, ¿no? Él se fue a Escocia un tiempo, se le ocurrió al hombre, pobre, inscribirse en la embajada y buscó trabajo, no encontró, volvió a España y de repente tuvo un problema de salud y se encontró con que no tenía tarjeta, porque la Seguridad Social había cruzado los datos y le había dado de hoja. Una gracia. Muy gracioso la cosa. Muy gracioso, sí. Bueno, luego lo recuperó pronto. Es verdad que si estás en España, en breve plazo lo puedes recuperar, ¿no? Sí, Pero sí, de momento te encuentres ahí pero de momento en la nada. te quedas sin... A ver, por aquí una palabra. Nosotros desde el Departamento de Facturación del Hospital, estamos aquí varios representantes. Puedes hablar más alto, que no se oye. Desde el Departamento de... Sí, ahora. Desde el Departamento de Facturación del Hospital quería comentar de que lo que estáis comentando aquí ahora mismo estamos nosotros al día. Diariamente nos llegan expedientes de extranjeros regulares, irregulares, sin documentación y bueno, pues nos vemos en la necesidad de investigar a fin de determinar si aquello se debe de facturar o se debe de archivar directamente. Entonces, ¿cuáles son los medios que tenemos las gerencias, tanto en atención primaria como en especializada, para poder determinar si existe un tercero obligado al pago? Prácticamente es imposible. Y otra de las críticas que nosotros pediríamos, aprovechando que está Vicente de Servicios Centrales, es que echamos mucho de menos criterios sobre la magnífica exposición que nos has hecho sobre el régimen jurídico del derecho sanitario. Nos faltan criterios a la hora de establecer las soluciones a los diferentes expedientes. Y ya no de los seguros obligatorios, porque son más sencillos, pero sí en todo el apartado de todas las intervenciones. Pues bien, es cierto, coincido contigo. Hay un cierto vacío en este sentido por parte del Servicio de Salud y de servicios centrales. Me consta que son conscientes de la necesidad de que se adopten con la mayor celeridad posible instrucciones. En concreto, pues el servicio de tarjeta sanitaria, que son los que están más en contacto por su puesto de trabajo con ese tipo de cuestiones. El problema es que tampoco tenemos todavía un escenario lo suficientemente estable como para dar instrucciones cuando resulta que el Ministerio ya ha lanzado 2 borradores de recomendaciones. Entonces, ¿qué recomendaciones das? Las que te transmitió el Ministerio hace un mes, las que están circulando ahora, las de pasado mañana, te tiras a la piscina y sacas unas ahora y luego te ponen... Entonces, bueno, pues es una situación un tanto, lo que decía al comienzo de mi exposición, navegamos por aguas procelosas porque es un Real Decreto Ley que, en fin, tiene su miga y luego, por otra parte, pues no tenemos unas pautas de actuación. De hecho, que cada comunidad autónoma está exactamente en la misma situación. Ninguna ha sacado ninguna circular. Yo creo que Madrid me parece que es la única que ha sacado alguna circular al respecto. El resto, ninguna. O sea, pero nada. Por pasividad, por negligencia, por desidia o quizás por ignorancia. Todo hay que decirlo. Quizás yo me alinearía con ese último tesis, ¿no? Pero te quiero transmitir que desde servicios centrales sí que se quiere abordar este tema, se quiere constituir un grupo de trabajo, ya se ha contactado con personas, también con la consejería, hay una reunión en breve con el Ministerio de Sanidad y la idea es intentar, bueno, pues clarificar esto un poco, tenerlo claro y a partir de ahí, por supuesto, transmitirlo a las gerencias porque me consta que sois vosotros los que tenéis que estar pues lidiando con el problema. O sea, eso evidentemente, eso es así y eso lo entiende cualquiera. Es lo que te puedo transmitir. Yo os diría que casi que mejor no hagáis nada, porque las recomendaciones que acaba de hacer públicas el Ministerio no tienen ningún valor jurídico. El Ministerio tiene que hablar a través de los instrumentos que están previstos en la ley
y las recomendaciones, como tal figura jurídica, están previstas solo como una forma de expresión de lo que hace una conferencia sectorial, que en este caso sería el Consejo Interterritorial, y además son voluntarias para las comunidades autónomas que han decidido acogerlas. Pero las recomendaciones de un ministerio de forma unilateral son papel mojado, y además conviene no hacer nada porque empeoran gravemente la situación anterior, incluso la del Real Decreto Ley. El caso lo tenemos con las mujeres embarazadas y los menores de edad. Por lo menos en el Real Decreto Ley del año 2012 estaba previsto la asistencia sanitaria gratuita en situaciones especiales para las embarazadas, durante el parto, el posparto, los menores de edad, pero ahora con estas recomendaciones que ha hecho el Ministerio se someten a un procedimiento para el reconocimiento de la tarjeta y se les exige el empadronamiento con 3 meses de carencia, con lo cual en los 3 primeros meses los menores y las mujeres embarazadas quedarían en un limbo jurídico. Un plazo posterior de 6 meses durante el cual se tramita la tarjeta sanitaria y todo el procedimiento, y si no se les reconoce la tarjeta, tendrían con efectos retroactivos que pagar y abonar las facturas que hayan generado, con lo cual mejor no hacer nada y seguir aplicando el Real Decreto Ley del año 2012, que en este sentido es mucho más favorable para estos colectivos. ¿Había otra pregunta? Sí, y que al final no me ha quedado claro quién asume el coste económico de la atención que se le presta a todas las personas que están en situación irregular. Procedimientos quirúrgicos, tratamientos, medicamentos y todo esto. ¿La comunidad autónoma, el gobierno central, quién es? No, la comunidad autónoma. El gobierno central se ha lavado las manos en este sentido. El gasto es de la administración sanitaria donde tenga fijada su residencia el inmigrante en situación irregular. Por ejemplo, en el caso actual, Castilla-La Mancha tiene garantizada la cobertura sanitaria desde febrero del 2016 a este colectivo. ¿Con cargo a qué fondos públicos? Con cargo a los fondos públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Otra intervención? Sí. Volviendo al tema de la pérdida de seguridad social pasados los 90 días en el extranjero. Esto es un problema que nos preocupa a los médicos, especialmente a los jóvenes, porque hay gente que sale a hacer fellows, que sale a hacer formaciones en distintos otros sitios, y esas pueden durar más de 3 meses, 2 años. ¿Qué pasa con la seguridad social de esas personas cuando van a hacer un periodo formativo que redundará en beneficio del Estado español y de las prestaciones médicas a sus pacientes, y de pronto se ven sin una cobertura médica en Estados Unidos, por ejemplo, donde cuesta un ojo de la cara? Bueno, pero en eso... ¿Qué pasa con eso? No, pero esos casos yo entiendo que son distintos a los que se refiere el 51.3. Tú puedes desplazarte a otro territorio de otro Estado miembro por motivos de estudio o de prácticas, y en este caso pues habría que estar lo que se establezca en su caso en los convenios o en los acuerdos de rotación de estudiantes. Si esa asistencia sanitaria queda cubierta pues a través de, pues en su caso, porque tú te refieres a rotaciones académicas o rotaciones profesionales. Pues, has terminado la especialidad y te vas a hacer un fellow, lo que sea, 2 años. Pues yo entiendo ahí que la asistencia sanitaria tú la tendrás garantizada en el país de destino, donde tú vayas a realizar las prácticas, y con arreglo, si es un acuerdo interadministrativo, en los términos que se hubieran fijado. Pero obviamente sí que estás rebasando el límite de los 90 días. Eso sí, desde el punto de vista de la titularidad del derecho en España, entiendo que sí que lo perderías. Pero la asistencia sanitaria la tendrías garantizada por otras vías distintas. Claro, es que lo normal es que a partir de los 3 meses, sobre todo en Europa, ya cuando el español se desplaza fuera, porque esta medida afectaba sobre todo a los jóvenes parados que deciden irse a Europa, a Alemania, a buscar un puesto de trabajo. Entonces ahí digamos que se le da un periodo de carencia de 3 meses. A los 3 meses pierde la tarjeta. Y esto se hizo así porque todas estas medidas hay que verlas en perspectiva y ver lo que estaba pasando en Europa en la misma época, en el año 2011. Y es que se estaba liberalizando la asistencia sanitaria transfronteriza. Entonces,
por aplicación de los reglamentos del derecho comunitario de seguridad social y por la vía de la Directiva de la Asistencia Sanitaria Transfronteriza, cualquier ciudadano puede irse a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y, si opta por la vía de la directiva, puede optar incluso entre la sanidad pública y la sanidad privada, pagarlo y luego exigirle a su servicio de salud el reembolso. Entonces, para cortar esto de raíz en la crisis, pensando sobre todo en el colectivo de rumanos, de búlgaros, que tenían la tarjeta sanitaria, perdieron el puesto de trabajo y se fueron a sus nacionalidades, a sus países de origen. Entonces, para evitar precisamente que pudieran someterse a tratamientos sanitarios que luego tendría que pagar el Estado español, se adoptó directamente esa cláusula de salvaguarda que supone la pérdida del derecho a partir de los 3 meses. Y además esto en el Ministerio han dicho que lo van a dejar igual, que no se va a tocar, o sea que el régimen será el mismo. Lo normal es que si se va un estudiante a hacer prácticas con una beca, a partir de los 3 meses o incluso antes tenga la cobertura con el correspondiente seguro, porque además tiene obligación de inscribirse en un registro, de presentar un seguro médico, o sea que eso ya está regulado por el derecho comunitario. ¿Alguna intervención más? Te iba a comentar que, de todos modos, no lo hemos dicho en ninguno de los presentes, pero realmente el principal motivo o la principal bolsa de fraude en relación con el gasto sanitario no lo ha representado los inmigrantes irregulares extracomunitarios, son los que te vienen por nuestros vecinos. Son los pensionistas que vienen aquí, que no se registran, que luego consiguen una tarjeta sanitaria europea y que empiezan por ahí a circular y están generando un gasto sin que tú tengas ninguna compensación por coste global respecto del país de origen. Esa es realmente la principal bolsa de fraude. El nigeriano, el senegalés, bueno, o los pensionistas que tenemos aquí, que sí que están registrados, pero que, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos comunitarios, resulta que solicitan asistencia programada en otro país y esa asistencia programada la tienes que autorizar tú y pagar tú. Eso también es un coste, pero es lo que tenemos. Entonces, yo creo que, en realidad, lo digo por no perder un poco la perspectiva. El inmigrante irregular, tú lo has dicho anteriormente, el gasto sanitario que representa es mínimo. El principal problema lo tenemos con nuestros socios de la Unión Europea. Efectivamente, porque se confunde la inmigración irregular con el turismo sanitario europeo. ¿Hay alguna pregunta más o damos por concluida la mesa? Sí. Bueno, pues vamos a descansar unos 20 minutos para tomar un café y después seguimos con la siguiente mesa temática.